Una sonrisa puede ser evidencia de que algo maligno está pasando. El día de hoy quiero analizar una película que me vi recientemente y que me parece muy chévere y que hoy quiero resumir y analizar un poco porque me parece que es una de las películas de terror más interesantes del 2020-2024. El día de hoy vamos a estar hablando de Smile 2. Así que como siempre les digo, si ustedes no han visto la película, vayan y la vean y después vuelven a este video porque acá pues vamos a hablar de toda la historia y seguramente van a ver muchos spoilers. ¿Listo? A ver, ¿cómo inicia esta película? ¿Cuál es ese inicio impactante o ese gancho que pues nos contextualiza de lo que va a suceder? Primeramente nos encontramos a un hombre confundido, temeroso de lo que está a punto de hacer. Está a punto de tomar una decisión radical, pues se ve que está cargando con un peso impresionante sobre sus hombros. Está en un carro, toma un arma, se coloca una capucha y sale disparado a toda velocidad a encontrarse o a afrontar un hombre que está saliendo de otro vehículo. Lo toma por la espalda, lo encañona y lo dirige lentamente hacia una casa. Llegan hasta casa con el hombre encañonado y se encuentran con un tercer hombre. Parece que están como en algo de tráfico de drogas o algo similar. Parece ser que el hombre tiene un objetivo al asesinar a estas dos personas. Pues es lo que hace. De repente toma una pequeña navaja y apuñala al hombre que tenía encañonado en el pecho para posteriormente tomar su pistola y dispararle al hombre o al tercer hombre que está sentado, al segundo hombre que está sentado. Pero es curioso porque ve que el hombre está agonizando y en lugar de alegrarse empieza a desesperarse y a decir que él no tenía que morir, que el hombre no debería morir porque ahora no tiene a quién pasarle eso. Eso lo veremos más adelante. Desesperado por lo que está ocurriendo, de repente escucha un ruido a sus espaldas y ve que sale un tercer hombre de la casa, pues asustado. Este lo encañona, lo amenaza y de alguna u otra manera se alegra de verlo salir y le dice que no se imaginaba que había una tercera persona, que esto no era para él. Parece ser que de alguna u otra manera se alegra de lo que está sucediendo. Pareciera o nos da la impresión que está a punto de dispararle a este tercer hombre que lo único que hace es rogarle por su vida. De repente el hombre como que se arrepiente y decide salirse de la casa medio herido, pero al salir se encuentra con varias personas que llegan hasta casa, que lo empiezan a perseguir y empieza a haber una especie de persecución en medio de la casa. Este hombre malherido salta por una ventana, empieza a correr hacia la calle mientras a sus espaldas están ocurriendo muchos disparos y de repente pasa una camioneta y lo estrella, muriendo y junto con su sangre dejando un rastro por toda la carretera en forma de una enorme sonrisa. Este es un inicio brutal para Smile 2. Así que, ¿cuál es ese personaje principal? ¿Cuál va a ser la víctima en toda esta historia? Para eso primero tenemos que conocer a Sky Riley. Es una especie de artista famosa, me da la impresión que está inspirada como en una Lady Gaga o en una Madonna. Es así muy pop y muy demás, con unos vestimentas demasiado exageradas, vistosas por decirlo de alguna otra manera, que parece ser que recientemente ha sufrido un trauma bien interesante en su vida o bien drástico en su vida, y es un trauma que vamos a ver presente durante toda la película y que es importante que conozcamos antes de seguir. Riley ha sido Sky ha sido una artista muy exitosa, pero antes de como que sucediese esta tragedia tenía una relación con un hombre llamado Paul. Estaban inmersos en medio de una relación bastante tóxica para ellos, donde estaba rodeada de exceso, específicamente de drogas. En un momento, después de salir de un evento, estos dos van conduciendo por una carretera, parece ser que son como afueras de una ciudad, y están consumiendo medicinas, lo vamos a llamar. Empiezan a tener una discusión en medio de su viaje, muy álgida, muy agresiva, y de repente debido a esta discusión se accidenta. Tiene un accidente muy grave, cayendo a un abismo y ocasionando que Paul muera y que Sky quede gravemente herida con dos cicatrices muy grandes en su cuerpo, dos cicatrices que le generarán mucha inseguridad después de volver a su carrera como artista. Después de la recuperación de Sky, después de todo este accidente y después de toda esta ocasión, y ojo, una recuperación física de alguna u otra manera, pero que a ciencia cierta no ha sanado esa cicatriz emocional que ha quedado en ella, generando grandes traumas o con un trauma muy grande. Ella trata de continuar con su vida normal, tratar de volver a los espectáculos y está a punto de iniciar una nueva gira en su vida o en su carrera musical. En medio de uno de los ensayos musicales donde está cantando una canción, que por cierto la canción es bien interesante porque nos da una especie de mensaje de lo que va a pasar psicológicamente con Sky a partir de este punto. Ella tiene un fuerte o presenta un fuerte dolor en sus heridas, en las heridas que fueron ocasionadas
en el accidente. Parece que Sky, para aliviar el dolor de estas heridas, usa medicinas. Por un accidente pierde las últimas medicinas, así que no logra sanar el dolor. Así que decide escribirle a una especie de dealer que tiene ella, llamado Lewis, quien le dice que puede acercarse en la noche a su casa. Sky, desesperada por encontrar esa medicina, llega a la casa de esta persona, de Lewis, toca la puerta y al abrir la puerta encuentra a un hombre desesperado, temeroso, paranoico, por decirlo de alguna otra manera, que a la fuerza la adentra en la casa y la arrincona contra de una pared, amenazándola con una espada. Empieza a decir unas cosas bastante curiosas, como que ella no es real, quién es ella y que por favor de alguna otra manera no lo siga atormentando. Es básicamente lo que nos da a entender. Y aquí hay que hacer un énfasis especial o una aclaración especial. Lewis, el dealer de Sky, es el mismo hombre que al principio fue al que le perdonaron la vida en aquella casa en la primera escena. Es decir, este hombre fue testigo de la muerte de ese hombre que entró a asesinar a los dos primeros. Esa persona está totalmente temerosa. Lewis está totalmente temeroso de lo que está pasando, está atormentado y no solamente a nivel psicológico, sino también parece ser que está un poco psicoseado por el consumo de medicinas. De repente Sky le dice que lo único que quiere es que le dé su medicina para poder aliviar el dolor. Él se va a una habitación a buscarla en medio de su paranoia. Sky se queda ahí unos minutos en la sala del apartamento de este hombre y de repente se le hace extraño que no ve salir a nadie y empieza a llamarlo y Lewis nunca aparece. Así que ella decide levantarse e ir a la habitación donde supuestamente está este hombre para ver cómo de repente Lewis sale acelerado corriendo, totalmente paranoico, y de repente vemos una escena bien brutal en la que Lewis cae al piso. Pareciera como que está asustado al ver una criatura, parece ser un ser o algo invisible más grande que él, diciéndole que por favor no se le acerque, y vemos como Sky lucha con un Lewis que está de alguna u otra manera siendo asfixiado por algo, para de repente en medio de su asfixia y siendo confundido por Sky como una especie de sobredosis, Lewis queda en cero, como si hubiese muerto. De repente voltea a mirar a Sky de una manera totalmente desquiciada y poco a poco se le empieza a dibujar una enorme sonrisa en su rostro. Se levanta, Sky muy asustada, ve como Lewis la mira fijamente con una sonrisa que, lejos de ser una sonrisa amigable, es una sonrisa muy tenebrosa. Toma de repente una pesa, unos discos de pesa, y empieza a golpearse 3 veces en su rostro, deformándolo totalmente y muriendo. Y esto lo ve Sky. Sky fue testigo del suicidio de Lewis. Esta es una escena muy brutal que nos da el contexto de lo que entra a pasar, todo lo que va a vivir Sky. Ella corre temerosa a su apartamento, pues obviamente teme reportarle a la policía porque pues en medio de la escena del crimen hay medicinas y ella no quiere que se le relacione con este tipo de cosas. Pero Sky le suma un nuevo trauma a su vida. Empieza a tener una serie de alucinaciones, pero ella las asocia en primera instancia con haber sido testigo de este suceso, de un suceso muy escabroso. Sky trata de, después de seguir con su vida común y corriente, tratando de preparándose para esa nueva gira en la que va a estar. Hay un momento de la película donde Sky va a una especie de firma de autógrafos y ve dos situaciones bien interesantes. La primera es donde ve un hombre extraño, un hombre adulto mayor vestido de una manera muy extraña, comportándose de una manera muy extraña. Es un hombre muy desagradable, se comporta de una manera muy acosadora hacia Sky. Ella pide que por favor se lo lleven. Ella queda un poco traumada, pero trata de continuar con la firma de autógrafos para posteriormente pasar a una chica que no deja de mirarla nuevamente con una gran sonrisa en su rostro. Esto trauma mucho a Sky. Ella sigue viendo alucinaciones, sigue viendo a Lewis por todas partes, incluso detrás de los espejos. En todas partes ve ese reflejo de este hombre que falleció de una manera muy macabra. Al llegar a la noche a su apartamento, tiene una alucinación en la cual se siente perseguida por un hombre. Pero antes de esto, ella contacta con una amiga llamada Gemma, una amiga con la cual no hablaba hace un año debido a una pequeña discusión que habían tenido. Ella le pide que por favor venga a su apartamento porque algo está pasando con ella. Después tiene esta alucinación en la cual siente que el hombre que vio en la en la firma de autógrafos, la estaba persiguiendo dentro de su apartamento como un acosador, y ella trata de huir del apartamento y al momento de abrir la puerta ve a su amiga Gemma enfrente, quien llega de alguna u otra manera a resguardarla, a proteger. Las alucinaciones para este punto de Sky cada vez son peores, cada vez son más vívidas, cada vez son más escabrosas. Tenemos dos ejemplos, una por ejemplo en la que está en medio de un ensayo y parece ser que alguien la empuja, según la alucinación de ella, y ella se rompe su pierna, viendo como el hueso sale a través de la carne. Ella se tira asustada totalmente, pero esto ha sido total una alucinación, y por todo lado empieza a ver a personas con esas sonrisas macabras. También
También tenemos una donde está en una especie de evento social que ha sido invitada y que se supone que ella va a dar un discurso para promover como el talento o a los artistas jóvenes, y tiene una alucinación de este tipo donde ve a su exnovio fallecido desde el público, desde las mesas del evento, cómo le sonríe de manera escabrosa, acercándose poco a poco a ella y haciendo que ella pierda el control absoluto de sí, generando pues gran confusión en los que asistían, llegando al punto de tildarla de loca. En medio de todas estas alucinaciones y de todos estos intentos fallidos de tratar de seguir con su vida de manera cotidiana, Sky empieza a recibir una serie de mensajes bien intrigantes de alguien que de alguna u otra manera asegura de que ella o que sabe que ella estuvo en la escena del crimen en el momento en el que Lewis murió, diciéndole que de alguna u otra manera tiene conocimiento de esto. Sky, muy reacia, con mucho temor a todo esto, accede a encontrarse o a reunirse con esta persona después de tener una de estas alucinaciones demasiado escabrosas. Se reúne con un hombre llamado Morris en un bar muy underground de alguna u otra manera, y ella, muy temerosa de sí, pues le parece extraño que alguien sepa qué es lo que está pasando con ella, le empieza a preguntar qué está pasando. Esta persona, Morris, le cuenta o le asegura o le confirma qué es lo que sucede con ella y que a todos nosotros nos va a dejar con la carne o con la piel totalmente helada. Básicamente le asegura que lo que está pasando es que ella ha sido de alguna u otra manera infectada por una especie de parásito, ente sobrenatural o demonio. De alguna u otra manera Morris no lo define, inclusive lo llega a llamar una especie de ente cósmico, y aquí a este punto siento una relación muy importante con ese terror cósmico de Lovecraft, un punto donde los seres humanos nos sentimos totalmente insignificantes ante seres sobrenaturales, y más adelante vamos a ver que sí se presenta una especie de criatura ser que podríamos relacionar con este tipo. Él le asegura que este parásito se aloja en el huésped después de que ha sido testigo de un suicidio de una de las personas infectadas. En el caso de Lewis, él vio el asesinato o él vio la muerte del primer hombre de la primera escena, y en el caso de Sky, ella fue testigo de la muerte de Lewis, es decir, que ella está infectada. Él le dice que él conoce de todo este suceso porque su hermano estuvo infectado 8 personas antes que Sky, y que lo único que está tratando de hacer es tratar de parar, es tratar de detenerlo. Resulta que Sky obviamente está muy reacia ante todo esto, está muy temerosa ante todo esto, es incrédula porque le pregunta a Morris cuál es la forma de detener esto, y básicamente lo que él le dice es que la única forma es que ella debe morir. Al escuchar esto, lo llama loco, lo llama lunático y sale corriendo para su apartamento después de que muchas personas en el bar la han reconocido como la gran Sky Wright. Después de todo este suceso y de que Sky ya sabe qué es lo que está pasando con ella, llega una escena que a mí me parece bien interesante y es bien escabrosa, bien tenebrosa, y es que de un momento a otro ella está en su apartamento y entra en una especie de alucinación donde en medio de la habitación ve a todos los bailarines de su equipo de trabajo en una especie de figura artística o en una especie de figura de baile, mirándola fijamente con una sonrisa enorme de lado a lado, y empiezan todos ellos, estamos hablando de unas 12 personas prácticamente, a perseguirla por su apartamento, formando figuras de baile muy chéveres, pero que dentro del contexto del miedo hace que se vea muy tenebroso. De alguna u otra manera estas personas pues hacen que Sky tenga una especie de bajón. Por bajón me refiero a que uno de ellos le mete la mano en la garganta, o esta es la alucinación de Sky, y ella se despierta en el hospital, en un cuarto, viendo cómo al lado está su madre, que lo único que le está diciendo es que debe recuperarse rápido, que debe calmarse porque la gira va a iniciar. Sky está totalmente colapsada emocionalmente, psicológicamente, y le pide a su madre que por favor cancele la gira. De ahí vemos una confrontación con la madre bien interesante, y es que somos testigos de toda la presión que está sufriendo Sky debido a que su madre ejerce en ella esa presión para que ella cumpla con los compromisos artísticos que tienen, porque de alguna u otra manera sentimos que es el sueño de la mamá. En medio de esa discusión vemos como la madre se enoja, de un momento a otro le grita a Sky, sonríe, se acerca a un vidrio, lo corta, lo golpea, toma un fragmento y poco a poco empieza a cortarse la garganta y a apuñalarse. Sky ve como su madre con una sonrisa en el rostro empieza a suicidarse, corre, no la puede detener y trata de salir de la habitación del cuarto del hospital para de un momento a otro caer en sí y darse cuenta que en sus manos está el espejo o el fragmento de vidrio con el cual ella ha asesinado a su madre. Es decir, todo esto ha sido una alucinación. Sky vuelve en sí a pesar de ver a su madre ahí muerta en el piso, totalmente ensangrentada, ya no se detiene, sabe que algo está mal con ella y que debe pararlo de manera inmediata, así que se escapa del hospital de alguna u otra manera, y al momento de llegar a la calle se encuentra con su amiga Gemma, que ha llegado a visitarla. Ella tiene un arma en la mano que ha conseguido
anteriormente de un celador en medio del hospital, amenaza a un conductor de una camioneta, se suben las dos, Gemma le dice que tiene que conducir, que ella no, que Sky no sabe conducir, se van conduciendo mientras Sky le dice a Gemma, Gemma no sabe qué está pasando, no está totalmente confundida, ve a Sky totalmente ensangrentada y Sky lo único que hace es escribirle a Morris para que por favor la ayude a detener lo que le está pasando. Han pasado varios minutos desde el trayecto y de repente Sky está así muy ensimismada, suena su celular, lo levanta y ve como de repente la persona que la está llamando es Gemma. Pero ¿cómo puede ser Gemma si se supone que Gemma está conduciendo la camioneta? Le contesta y empieza a tener una llamada con una supuesta Gemma, la que le asegura que había pensado mucho sí en contestarle ese mensaje que le había escrito. Sky lo único que hace es preguntarle si ella se había quedado anteriormente en su apartamento, a lo cual ella le responde que no, que ellas no hablan hace más de un año después de que habían tenido una discusión muy fuerte. Sky queda perpleja, voltea a ver y lo único que ve nuevamente es a una Gemma con una sonrisa maligna y diabólica para caer en sí y darse cuenta que la persona que estaba conduciendo era Sky. Gemma nunca hizo parte de este proceso en la vida de Sky, era únicamente una alucinación. Sky llega rápidamente a donde Morris en una especie de depósito almacenado donde se supone que él ha preparado todo para llevar a cabo el plan. Sky le dice que si el plan no funciona y que si de repente ve que ella está sonriendo, que por favor la mate porque se debe parar eso definitivamente. Entran a un depósito, una especie de cuarto frío, donde Morris le dice que lo que van a hacer es parar el corazón de Sky para posteriormente, después de pasados 7 minutos aproximadamente, inyectarle adrenalina al corazón y hacerla revivir. Se supone que según el discurso de Morris, esta va a ser la forma de parar la maldición de este parásito, demonio o ente cósmico. Acuesta a Sky en una especie de camilla, por decirlo de alguna otra manera, y sospechosamente Morris sale del cuarto y de repente Sky ve un alter ego suyo, un alter ego anterior al accidente, y empieza a haber una confrontación psicológica entre ese alter ego que es la representación del ente maligno que está habitado en su cerebro y ella pensando que se va a poder librar de este ente que en todo momento tiene una sonrisa diabólica en su rostro. Momentáneamente vemos como Sky abre los ojos, otro juego psicológico que nos ha metido la película. En este momento quiero hacer la aclaración que la película en todo momento está jugando con los tiempos de la misma porque no sabemos si lo que está pasando es real o no, y esto solo lo vamos a comprobar al final porque Sky abre los ojos y de repente muy confundida y atónita se da cuenta que está en medio de un escenario a la vista de miles de personas, pues está a punto de dar el primer concierto de su gira. Voltea a ver a un costado del público y ve a su madre fallecida saltando y de alguna u otra manera animándola. Toma un suspiro como de tranquilidad, como nos hace sentir como que todo era un sueño, como que puede descansar. Mira hacia arriba y poco a poco va bajando la mirada cuando de repente ve una Sky frente a ella, nuevamente sonriendo de manera diabólica, mirándola fijamente. Esta Sky toma sus manos, las incrusta en la mitad del vientre donde está la cicatriz y poco a poco empieza a abrir y vemos aquí aflorar una criatura cuadrúpeda bastante diabólica que es la representación de ese parásito metiéndose en medio de Sky, a través de Sky, y básicamente cumpliendo o llegando al punto de culminación, llegando al punto final en el que el parásito se alimenta totalmente de las emociones negativas del huésped, en este caso Sky, y lo único que vemos al final es una toma de Sky sonriendo en medio de un escenario. Al final cambiamos al público, donde se ve un público animado, sonriente, expectante, como suelen estar en medio de estos conciertos, para pasar a gritos y desesperación, pues Sky se está suicidando en medio del escenario, a la vista de cientos de miles de personas que a partir de aquí se convertirán en el nuevo huésped. Este es el final de la película, es un final brutal y honestamente tengo que confesarles que la película en todo momento está jugando con la psicología de nosotros. Está, como les decía, no sabemos si lo que está viendo Sky es una alucinación o no. Por ejemplo, a este punto no sabemos si Morris era una alucinación o si realmente existió. No sabemos si realmente era alguien que la quería ayudar o tal vez era una persona que quería ayudar para la culminación de este parásito. Pero la película es, a mi parecer, una muy buena película de terror psicológico, podríamos decirlo, porque vemos y sentimos de alguna u otra manera la desesperación de Sky al no tener control en absoluto de toda la situación que le está pasando. Ahora, debido a esto, como siempre en estos videos, pues traté de hacer una investigación de si realmente ha ocurrido algún tema similar en la vida real respecto a personas
personas que han cometido suicidio y han asegurado que esto se ha realizado porque ven entes oscuros. Resulta que en Brasil, en un municipio llamado São Gabriel de Cachoeira, en el Amazonas de brasileño, en una comunidad donde mayormente estaba habitado por indígenas, pues empezó a haber un incremento en los suicidios. De hecho, a esta región se le tuvo que implementar una serie de programas de concientización y programas sociales para reducir, porque la tasa de suicidio era muy alta, y era que la mayoría de jóvenes indígenas de esta región que se habían suicidado aseguraban que los suicidios, o antes de los suicidios, se habían cometido porque veían entes oscuros, a familiares muertos e incluso al diablo, que poco a poco los iba empujando psicológicamente o dañándolos psicológicamente a ellos hasta llevarlos a este punto de cometer estos actos. Y me pareció bien interesante porque pues a la larga podríamos decir que esto puede ser un trastorno mental, seguramente lo es, pero ¿qué pasaría si realmente no fuese así? ¿Qué pasaría si realmente hay un tercero involucrado en todo esto? Si realmente hay algún ser cósmico, sobrenatural o diabólico que de alguna u otra manera altera la percepción de las personas al punto de jugar de tal manera con ellas que éstas se desquicien totalmente al punto de decidir terminar con su vida. Espero les haya gustado este video. Si fue así, denle like, compártanlo, suscríbanse y recomiéndenme ahí en los comentarios qué otra película les gustaría que resumiera. Acuérdense que este es un trabajo en el cual hacemos el resumen y el análisis de la película. Y pues nada, un gusto estar acá con ustedes. Nos veremos en un próximo video. Hasta luego.